Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El anhelo de su corazón es que todos sus hijos vivamos una vida de integridad y buena delante de Él. Así que en este día de enseñanza, le damos gracias al Señor por su vida. Queremos que Dios sea ministrando su corazón y que toda congoja, toda aflicción, toda tristeza y cualquier enfermedad que esté agobiando su cuerpo sea erradicada mientras que la palabra de Dios es impartida. Gracias le damos al Señor por su vida, que su amor sea derramándose sobre ustedes, abrazándolos, que sean ustedes sintiendo dentro de su ser esa presencia divina que los llena de paz y de gozo. Gracias por su tiempo que nos das para poder estar en esta enseñanza. Le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 15. Vamos a leerlo con toda reverencia, lo que dice el Señor. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre amado, Dios omnipotente, soberano, gran yo soy. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro Padre y nos dirigimos a ti en tu precioso nombre, en el precioso nombre de Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, que seas usando mi vida una vez más para hablar a cada corazón. Señor, que esos corazones sean abiertos, sean muy perceptibles a lo que tú hoy les traes. Te pido, Señor, que ninguno salga igual del lugar donde se encuentra después de haber visto y oído, Señor amado, prestando atención a esta enseñanza que tú traes para hoy. Señor, gracias porque tú pones esa palabra rema, esa palabra que va a llegar al corazón. En el nombre de Jesús, llévate toda distracción y toda la gloria te la daré por anticipado, porque solamente tú la mereces. Amén y amén. En este día he titulado la enseñanza de hoy: condiciones para una vida que agrada a Dios. Condiciones para una vida que agrada al Señor. ¿Sabe? En este libro de Salmos capítulo 15, este salmo es, toda la palabra del Señor es hermosa, pero este salmo nos habla de ciertas condiciones que Dios establece para que nosotros, sus hijos, podamos acercarnos a Él. Él desea que nosotros nos acercamos con humildad, con sinceridad, con integridad de corazón. Y si nosotros prestamos atención a este salmo que fue escrito por el salmista David, vemos aquí que está hablando de las exigencias éticas para entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? Hay unas exigencias éticas que está aquí hablando el salmista. Quizás fue escrito cuando él trasladaba el arca del pacto, ¿sí? Pero vamos a ver aquí la pregunta, una pregunta muy importante que hace el versículo 1. Dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Tabernáculo y monte santo representa la presencia protectora y la comunión con Dios. Eso simbolizan esas dos cosas. Eso simbolizan. Entonces, ¿quién podrá entrar?
Y yo le pregunto a usted, ¿quiere usted entrar en la presencia del Señor? Pues aquí nos enseña el Señor algunas condiciones éticas. Hay en el versículo 2, mire, está la respuesta a esa pregunta. Y ahí nosotros vemos 3 condiciones positivas. Versículo número 2. Está hablando aquí, dice, el que anda en integridad. Es decir, mire, del versículo 2 hasta el 5, ahí mismo está la respuesta que el salmista David hace en la primera pregunta, en la pregunta inicial. Y vemos aquí 3 condiciones positivas. Está hablando de integridad, pues dice, el que anda en integridad. Está hablando de justicia y está hablando de verdad. Note bien lo que dice, el que anda en integridad, que hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo sé y usted sabe, estamos conscientes que humanamente nadie es perfecto, que estamos nosotros en busca de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de una vida sometida a Él, pero sometida con gozo porque le amamos, no porque nos exigen, sino que como enamorados que estamos de Él, como debemos de estar siempre todos sus hijos en el primer amor, ¿sí? Lo hacemos desprendidamente, lo hacemos con todo el corazón. Entonces aquí estamos hablando de integridad, en el versículo 2, justicia y verdad. Esas son 3 condiciones positivas que Dios está pidiendo de nosotros. Ahí está el verbo, por ejemplo, andar, hacer y hablar. Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad en el corazón. Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿sí?, que el Señor nos dice en muchos versículos de la Biblia que a Él le agrada la obediencia. Él le dijo a Saúl, ¿sí?, a través del profeta Samuel, cuando Él le mandó a que destruya a los amalecistas, porque este era un pueblo que se había interpuesto en el camino al pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Eso nos enseña que todo el que es tropiezo para nuestras vidas, todo el que se opone, se constituye enemigo de Dios. Porque ese pueblo, cuando Dios le da la orden a Saúl de que elimine a todos, ¿sí?, a los amalecistas, ¿qué hizo él? No perdones nada, le dijo el Señor. Y Saúl perdonó la vida del rey, perdonó lo mejor del ganado y de todo, y lo escondió. Entonces, y cuando él fue descubierto, porque ante los ojos de Dios estamos desnudos, Dios lo vio todo, va y el Señor le habla a Samuel y le dice la situación que estaba pasando, lo que él había hecho, que había obedecido en partes. Y ¿sabe una cosa? Siempre somos expertos, todos nosotros, en dar excusas. Él le dijo, cuando Samuel fue y le preguntó por qué él había desobedecido a Dios, él dijo, yo obedecí. Él no había obedecido, él había obedecido a media, porque Dios le dijo que destruyera todo. Entonces, ahí Dios le dice a través de Samuel a Saúl, ¿se complace tanto Dios en los sacrificios antes que se le obedezca? Mire, la obediencia, hermano querido, consiervo amado, usted y yo sabemos, la obediencia es mejor que los sacrificios. Así lo dice el Señor. Por eso, ¿qué es lo que demanda el Señor? Integridad, justicia y verdad. Que debemos de andar, hablar, ¿sí?, y hacer justicia. Entonces, aquí dice claramente, miren, primera de Samuel, le voy a decir 15:22 para corroborar con lo dicho. Primera de Samuel 15, versículo 15, capítulo 15, versículo 22, perdón. Miren lo que dice. Dice aquí,
Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Escuche, ¿está prestando atención a esta palabra? Saúl desobedeció, y eso hizo que él fuera destituido de su cargo. Porque Dios se buscó a alguien conforme a su corazón. Y ese alguien era el salmista David. Un joven que sabía adorar a Dios, que sabía deleitarse en Dios. Pues hay bendición cuando nos deleitamos en Dios. Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te pregunto, amado hermano consiervo, ¿tienes deleite en el Señor? Quizás han pasado tantos años, y yo creo que sí, porque aquel que de verdad se encontró con el Señor va a estar siempre deleitado en Él. Entonces, es importante deleitarnos en Él, conocer qué es lo que Él nos dice en su palabra. La obediencia tiene que ver, ¿sabe qué? Con lealtad. ¿Sí? La obediencia, porque Dios aquí dice que hace integridad, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad. Que tenemos que entonces hacer todas estas cosas, ¿verdad? Tratar de no andar en mentiras. El Señor dice aquí, en esta palabra, lo que nos está diciendo es: yo deseo que te acerques a mí con humildad y con corazón íntegro y sincero. La obediencia tiene que ver con lealtad, ¿sabe? La obediencia tiene que ver con misericordia. La obediencia tiene que ver con amor a Dios y al prójimo. Bíblicamente, escuche bien lo que le voy a decir y preste atención y grábese esto en su mente. Usted es una persona inteligente, amigo, usted que me escucha. ¿Quiere usted vivir una vida agradable al Señor? ¿Quiere acercarse con ese corazón humilde? Pues el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Mire, bíblicamente obedecer los mandamientos por miedo al castigo, déjeme decirle que es mejor que no obedecerlos. Hay personas que por el terror a que los padres le castiguen, obedecen. Pero sea como sea, igual lo están haciendo, aunque sea por miedo. Porque saben que si no lo hacen, van a tener sus consecuencias, nada agradables. Es igual en el Señor. Así que bíblicamente, el obedecer por miedo, lo que Dios nos manda, mire, es mejor a no obedecer. Porque si no obedecemos, eso representa o evidencia de que hay rebelión en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, el Señor le aconseja el día de hoy que obedecer por amor nos da felicidad. Así que mejor cambiemos de actitud y obedezcamos al Señor. Integridad es lo que Dios quiere. Integridad habla del proceder. Escuche bien, integridad, lo que Dios requiere, esas condiciones éticas que nos pide a usted, a mí y a todo aquel que quiere servirle, que le entrega su corazón para seguirlo. Integridad habla del proceder de cada uno, del obrar exteriormente. Y Dios quiere que nuestra vida sea íntegra y sincera. La ética bíblica no es relativismo, ¿sí? ¿En qué se basa? El relativismo se basa en la verdad y la justicia. En eso se basa, la ética bíblica, no el relativismo. El relativismo tiene una posición filosófica, ¿sí? Esa niega la existencia de verdades absolutas y sostiene el conocimiento humano, ¿sí? Eso es lo que pasa. La ética bíblica no es relativa. Escuche bien, la ética bíblica se basa en la verdad y la justicia.
El relativismo es otra cosa. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos esta ética cristiana en nuestras vidas. ¿Y qué más dice? Aquí está diciendo, el que no calumnia con su lengua, el verso 3 del Salmo 15. Qué triste es ser una persona calumniadora. El que calumnia es aquel que habla mentiras, aquel que dice yo lo vi y no ha visto nada. Que Dios santifique nuestra lengua para no calumniar a nuestro prójimo ni a nadie. Estamos en busca de la perfección, llegar a esa estatura, como decía, del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces sigamos las pisadas del Maestro. Y si acaso se ha sentido usted tentado a calumniar, mi amado hermano, a difamar, pídale al Señor en este día, Señor, santifícame mi lengua para que tú la uses para hablar verdades, para hablar cosas buenas, para alabarte a ti. El que no calumnia, estos son los que no, son condiciones éticas. Escuche bien, dice, el que no calumnia ni hace mal a su prójimo. ¿Se ha sentido usted tentado a hacerle daño a alguien? ¿Se ha sentido tentado, amigo que me escucha, hermano, consiervo? De repente como humanos somos susceptibles a sentir ciertas cosas, ¿verdad? Pensamientos que vienen a nuestra mente, pero tenemos que rechazarlo. No podemos ser tendientes al mal, no podemos dar cabida al mal en nuestras vidas. Tenemos que rechazarlo, aun cuando alguien le haya hecho daño. Veamos un ejemplo del rey David. ¿Sabe? Saúl, su suegro, era su suegro, y procuraba matarlo solo porque le tenía envidia. Pero ¿sabe lo que pasa? David, aun cuando tuvo la oportunidad en algunas ocasiones, Saúl lo buscaba para matarlo, y en 2 ocasiones él se quedó dormido y David pudo haberlo matado. Es más, le dijeron, este es el día en que habló Jehová, que te entregaría a tu enemigo en tus manos, y toma aquí, si quieres yo hago esto, le dice a uno de sus valientes. Y el Señor, David, en cierta ocasión fue y solamente le cortó el manto, pero se sintió pésimo. ¿Sabe por qué? Porque primero, aunque andaba mal ese hombre, Dios lo había ungido, y para David el temor que él le tenía a Dios era tan grande. Su corazón conforme al de Dios era tan maravilloso que él dijo, líbreme de tocar a su ungido. Él pudo vengarse, pudo haber dicho, sí es verdad, y no lo hizo. ¿Te has sentido tentado a vengarte? ¿Sí? Que si te difamaron, te calumniaron, tú dices, de la misma manera, ahora yo me voy también a vengar, y vas a esparcir veneno. ¿Y qué tal si esa persona que te hizo daño se arrepiente, te busca, y tú como hijo de Dios, ¿sí? Porque el hijo de Dios tiene el ADN de Dios, el amor, el perdón, la compasión. Como hijo de Dios, obedece lo que el Señor dice. Cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y él le dijo, 7 veces, 7. Y le dice, ya, Señor, 7 veces 7. Y le dice, no, tú debes de perdonar las veces que Dios te perdona a ti. ¿Qué tal si esa persona que nos ofende viene a nosotros, nos pide perdón, se disculpa y nos dice, tal vez tuve un cuarto de hora, perdóname, te dije cosas que no debí decirte, pero yo te aprecio, te amo? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted se va a vengar? No, usted tiene que perdonar, no le queda otra opción. Así que no hace daño a su prójimo. Con la lengua hacemos daño, matamos. Es un arma más poderosa que uno de esos fusiles que usan en las guerras. Entonces el Señor dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué más dice el Señor? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Esas personas que hacen lo malo, usted no puede juntarse a correr a hacer lo malo junto con ellos. No puede, no podemos. Nosotros tenemos que cortar con el pecado. Nosotros tenemos que hacer ver al que se ha envilecido por el pecado, y hacerle ver el amor de Dios que tiene, a pesar de dónde y cómo haya caído. Sí, no importa hasta dónde.
Dios es tan grande, su diestra es tan maravillosa que está dispuesto a levantarte, amigo, hermano. Te caíste, levántate, levántate y sé tú menospreciando lo malo. El Señor dice que Él ama al pecador, aborrece lo malo que hace el pecador. Y así debemos de ser nosotros, ¿sí? Orar, interceder por esas personas y hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué más nos dice en el versículo 4? El literal B dice, pero honra a los que le temen a Jehová. Debemos de honrar a aquellas personas que temen a Dios, aquellas personas que por el temor de Dios se apartan de lo malo, que deciden vivir una vida como Dios dice, alineados a su palabra. Entonces, a esas personas las debemos de honrar, ¿sí? Hay muchas formas de honrar a las personas que temen al Señor. Y dice más, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, esa persona, aunque alguien jure mal contra ellos, aunque le digan lo que le digan, es original, es la esencia pura de que Cristo está demostrando, evidenciando de que Cristo resucitó, que está en Él, en su corazón sentado ahí gobernando, siendo el Señor, siendo el Salvador de su alma, pero el Señor el que manda su vida. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Te has sentido motivado a cambiar cuando alguien hizo algo contra ti, juró algo contra ti, haciéndote daño? No cambies, no cambies. El Señor nos habla en el libro de los Salmos 73, nos dice allí, uno de los versículos dice que no te inclines, dice, no te incites a hacer lo malo, aun cuando, estoy parafraseando el versículo, aun cuando tengas motivo para hacerlo. Sí, muchas veces nos sentimos instados a hacer algo malo, pero el Señor dice, tranquilo, quieto. Dios es bueno y nos enseña todas estas cosas porque quiere que nosotros no vivamos engañados. Él quiere que nosotros estemos bien. Bendito sea el Señor. Aquí nos dice también en su palabra que esta palabra, hermano, quiero yo que usted y yo la tengamos allí. Mire también lo que nos dice en el Salmo número 37. Escuche bien este versículo, quiero que se lo grabe. Dice el Señor en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien, dice el versículo 3 en literal A. Pero en el versículo 1 te dice, no te impacientes. Salmo 37:1 dice, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego nos dice en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Verso 8, porque los malignos serán destruidos. Escucha bien, no te excites. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y si continuáramos leyendo el Salmo, dice, he de aquí, después de un tiempo mirarás el malo y ya no estará. Así que consideremos esta palabra, el consejo que Dios nos da, porque para eso es que nos disponemos a escuchar su voz. Aquí nos aconseja el Señor, son condiciones éticas para aquel que quiere de verdad vivir una vida agradable al Señor. Son esas exigencias para aquellos que quieren entrar en la presencia de Dios. Así que el Señor también dice, quien no dio su dinero a usura es que usted da préstamos y cobra intereses.
a eso. También dice el que no dio su dinero a usura. ¿Y por qué dice eso? Porque de pronto le cobran unos intereses que usted lo pone en peor condición de cuando estaba, porque termina pagando más que el capital que prestó, y eso es malo delante de Dios. Dios lo condena a eso. Así que el Señor nos aconseja, ni contra el inocente admitió cohecho. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Prestemos atención a lo que el Señor nos ha hablado hoy. Dispongamos nuestro corazón a vivir de verdad una vida ética, agradable, en integridad, en justicia, en verdad, para que aquellos que nos lean, porque somos cartas abiertas al mundo, ¿sí? Cuando la gente nos vea, pueda ver en nosotros al mismo Cristo de la gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros, les invito a cerrar sus ojitos y a orar. Padre amado, gracias por este tiempo, por esta enseñanza que tú has puesto en mi boca. Te pido, oh Dios, ya que tu palabra no regresa vacía, sino que causa el efecto para el cual tú la enviaste. Así, Señor, te pido en este momento que esta palabra sea un rema en cada vida y que dé fruto al 100%. Gracias, Señor. Sé tú abrazando a aquel que necesita el día de hoy un abrazo. Aquella vida que hoy se despertó sin ganas de vivir. Sé tú hoy con esta palabra levantándolo y haciéndole ver que hay un Dios maravilloso que lo ama y que ellos tienen gran valor para ti. Señor, concede las peticiones que hay en los corazones, glorifícate en las vidas que están enfermas y sé tú, Señor, cumpliendo su propósito. Permítenos ser esa clase de personas que tú quieres que seamos todos. Dios mío, ayúdanos, porque no podemos humanamente. Toda la gloria te la daremos a ti, Señor. Te pido que liberes las mentes que están oprimidas, esas mentes, Señor, que están negativas a todas cosas tuyas. Yo te ruego, Señor, que las bendigas y tú seas, Señor, iluminando el entendimiento de cada uno. La gloria y la honra será para ti. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por su precioso tiempo que nos ha regalado para poder estar atento a lo que Dios hoy les ha hablado. Quiero que esta palabra haya sido de gran bendición a su vida, así que los invitamos a que usted la comparta con sus amigos, a todos sus contactos familiares, y Dios será quien recompense, pues eso es una forma de evangelizar a la gente y de ser bendición también, ¿verdad? Así que en este día les insto a que ustedes nos visiten. Sigan por las plataformas de Facebook y de mi canal de YouTube. Ahí usted me encuentra como Pastora Julie de Zavala. Le motivamos a suscribirse y dar like. Dios bendiga su vida. Shalom.